veremos especializaciones apicales de las células epiteliales. Antes de comenzar con el nombre de las especializaciones, tenemos que definir primeramente una característica de las células epiteliales, la cual es la polaridad. La polaridad se refiere a que en una célula epitelial o en las células del epitelio se van a formar polos. ¿A qué se refiere con polos? Como en un imán hay un polo negativo y un polo positivo, también vamos a hablar de polos en la célula como polo basal, polos laterales, polos apicales, es decir, lados de la célula. Recordamos que las células epiteliales están sostenidas por una membrana basal, la cual está asociada al tejido conectivo subyacente, y el otro lado de las células epiteliales está asociado a una luz, porque esa es una de las funciones de las células epiteliales, que sirven para recubrir una luz. Entonces la luz estaría de este lado. La región que se conoce como región apical está del lado de la luz, la región basal anclada a la membrana basal, esa es la membrana basal y esa es la membrana celular en su región basal. Y la membrana en su región lateral es la que consiste en las uniones que establecen las células epiteliales en las regiones laterales. Muy bien, entonces este video se va a basar en qué especializaciones realiza la membrana apical de las células epiteliales o qué características tienen en particular algunas células epiteliales en cuanto a su función, en su región apical. Muy bien, vamos a hablar de 3 especializaciones apicales y de cada una de esas especializaciones, apréndete bien, vamos a estudiar estos conceptos. Primeramente el nombre, la función de la especialización, el esqueleto, es decir, qué proteínas del citoesqueleto se encuentran conformando el interior de esta especialización, las proteínas asociadas, quién forma la base o quién me ayuda a anclar a la especialización al citoesqueleto de la célula, la ubicación de las especializaciones y algún dato extra. Vamos a empezar hablando primeramente de las microvellosidades. Primeramente, ¿qué es una microvellosidad? Es una protrusión o es una especialización que consiste en evanginaciones de la membrana plasmática. Supongamos que aquí yo tengo una célula y en vez de que la célula en su región apical quede completamente plana, la célula va a causar o va a hacer unas protrusiones, unas evanginaciones, esto con el objetivo de aumentar la superficie de membrana para, apréndete bien la función de las microvellosidades, aumentar la superficie de absorción. Es particularmente útil en células del intestino delgado, en los túbulos renales, por ejemplo en el túbulo contorneado proximal, que se encarga de absorber muchas cosas. Para que las células no se queden completamente planas, realizan estas evanginaciones para aumentar la cantidad de transportadores en su región apical. La ubicación en cuanto a las microvellosidades, cuando estamos hablando de que se ubican en el intestino, a este conjunto de microvellosidades les vamos a conocer como chapa estriada, y cuando se ubican en los túbulos renales los vamos a conocer como borde en cepillo. Ahora, en cuanto al concepto de qué proteínas del citoesqueleto van a estar conformando el interior para darle estructura y sostén al interior de esta microvellosidad, recordamos que como también es una parte de la membrana plasmática, esta región apical, igualmente por dentro tiene que estar sostenida por parte del citoesqueleto. En este caso, apréndete bien que el citoesqueleto o la parte del citoesqueleto que está participando con ella es la actina, filamentos de actina, moléculas de actina, que son actinas globulares o globulares más bien, van a juntarse entre ellas para formar filamentos, para formar moléculas de actina F y son las que van a quedar por dentro. Ahora, siguiente, proteínas asociadas, a esas las vamos a dividir en 2. Proteínas que forman fascículos de actina, es decir, que interactúan entre fascículos de actina, y proteínas que me van a anclar al citoesqueleto de actina con la membrana plasmática adyacente. En este caso, las proteínas que van a servir como formadoras de fascículos van a ser 2. La fascina y la fimbrina. La espina también va a formar fascículos, pero como esta no viene del temario, pues no es tan importante mencionarla, pero sí también es importante que te sepas que ahí está. Siguiente, proteínas que van a anclar al citoesqueleto con la membrana plasmática va a ser la miosina 1, es decir, me va a ayudar a establecer una unión entre los filamentos de actina y el citoesqueleto y los va a anclar a la membrana plasmática. Y por último, una última clasificación o una proteína extra es la villina. Apréndete muy bien la villina porque este es muy importante. La villina se encuentra como proteína de capuchón o como proteína
que me va a ayudar a regular el tamaño de las fibras de actina o de los filamentos de actina más bien. Lo voy a encontrar en la zona más apical y es la que regula el tamaño en sí de las microvellosidades. Ahora vamos a pasar a la base. ¿Quién me ayuda a anclar estas microvellosidades al citoesqueleto más interno de la célula? Va a ser una región llamada como velo terminal. ¿En qué consiste el velo terminal? Van a ser moléculas de actina o filamentos de actina que me van a ayudar también a anclar a los propios filamentos de actina. Actina con actina, y este velo terminal, que es el que se encuentra por abajo, está asociada a otras proteínas. Número 1. A la espectrina. La espectrina tiene una función análoga a lo que es la miosina 1, ya en lo que es la microvellosidad. La espectrina ayuda a anclar a los filamentos de actina del velo terminal a la membrana plasmática adyacente. Y por último, una última proteína es la miosina 2. La miosina 2 está interactuando entre los filamentos de actina para darle la propiedad contráctil. Muy bien. Ahora, analizando esta microscopía electrónica, vemos cómo estas especializaciones, estas microvellosidades tienen formas de dedos, y por dentro vemos los filamentos de actina. Son varios filamentos de actina, entonces para que te aprendas que no son 3, no son 4, son muchos filamentos los que vamos a ver aquí, y que en esta región un poquito más basal se van a anclar al velo terminal. Vemos otro ejemplo de otras ubicaciones de microvellosidades en células epiteliales. Ve cómo ahora tienen unas diferentes formas, no están tan desarrolladas. Esto es porque estas células no tienen tanta función de absorción, sino que en otros tipos de epitelio, por ejemplo en el epitelio intestinal, la función está tan marcada que tienen que desarrollarse en mayor manera estas microvellosidades. Por último, un extra en cuanto a estas microvellosidades o estas especializaciones, aprende muy bien que no son móviles, ¿ok? No son móviles a diferencia de otras especializaciones que sí vamos a ver que se van a estar moviendo. No son móviles propiamente estas especializaciones. Muy bien. Aquí vemos una microscopía de luz en la cual vemos un epitelio cilíndrico simple asociado con células caliciformes, y en su región apical contiene microvellosidades. En este ejemplo nos encontramos en el borde del epitelio intestinal. Este es epitelio intestinal y este borde apical está conformando a la chapa estriada. Estas son microvellosidades. Como ves, tienen muchas microvellosidades para aumentar la superficie de absorción. Ahora sí, vamos a pasar a las siguientes especializaciones. Son los llamados esterocilos. Los esterocilos, en cuanto a su función, depende de su ubicación. Esas también son protrusiones de membrana, pero ahora, dependiendo de su ubicación, por ejemplo en el epidídimo, conducto deferente, en el oído interno, van a tener diferentes funciones. Por ejemplo, en el epidídimo me van a ayudar a la maduración de los espermatozoides. El epitelio que recubre al epidídimo me ayuda a esa maduración, y en el oído interno, en ese caso, me va a ayudar para la función en sí de la porción auditiva, la porción vestibular, que es la porción de la audición, y la porción del equilibrio, que más adelante veremos en otro tema. Vamos a ver este esquema. Ve cómo los esterocilios son filamentos un poquito, o más bien protrusiones un poquito más delgadas y que son más largas. Esto es debido a que, característica número 1 de los esterocilios, no poseen una proteína llamada villina, que es la que veíamos que se encontraba en la microvellosidad. Por lo tanto, su tamaño o su altura no va a estar completamente regulada, por lo que van a crecer en mayor manera. Segunda característica, ¿quién conforma el citoesqueleto interno de estos esterocilios? Filamentos de actina, al igual que las microvellosidades. Entonces ya vimos dos que están conformadas internamente por la actina. Segunda característica, ¿quién une a los filamentos de actina entre ellos? Una proteína llamada fimbrina, y en el oído interno, o exceptuando el oído interno, también vamos a hallar una proteína llamada espina. La espina no la encontramos en las células del oído interno, pero en los demás esterocilios, por ejemplo en los esterocilios del epidídimo, sí vamos a encontrar esa proteína formadora de fascículos. Por último, última proteína que es muy preguntable en tu clase, es una proteína llamada esrina. La esrina es parecida a la miosina 1 en la microvellosidad. La esrina me sirve para anclar a los filamentos de actina con la membrana plasmática. Siguiente característica de los esterocilios.
posee una proteína llamada alfa-actinina. La alfa-actinina me va a ayudar para formar una especialización, una pequeña especialización por dentro, una pequeña cualidad de los esterocilos, y son las ramificaciones o la formación de puentes citoplasmáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que un esterocilio se va a unir con otro esterocilio a través de un puente citoplasmático entre el citoplasma, o también llamada ramificación. ¿Qué proteína me ayuda a establecer esta pequeña especialización dentro del esterocilio? Es la alfa-actinina, que son estos tubulitos que vemos marcados con azul. Muy bien. Siguiente característica, ¿quién me forma la base o quién me ayuda a anclar al citoesqueleto a estas especializaciones? También parte de la actina del citoesqueleto que se encuentra por abajo. Última característica de los esterocilios, y tienes que aprenderte muy bien, no poseen movimiento propio, es decir, estos por su parte no se pueden mover, no pueden hacer que se muevan por sí mismos. Sin embargo, como en el epidídimo, en el oído interno, se encuentra líquido extracelular, eso hace que el movimiento del líquido mueva a los esterocilios. Es por eso que, por ejemplo, en esta imagen nosotros podríamos ver como si los esterocilios se estuvieran moviendo un poquito. Estos son los esterocilios, fíjate, son filamentos muy delgados. En algunas ubicaciones vemos como pareciera como si desaparecieran, pero esto es debido a que se forman puentes citoplasmáticos o ramificaciones. Muy bien, esas serían las características de los esterocilios. Vamos a ver esta microscopía de luz en la cual vemos al epidídimo. El epidídimo tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con esterocilios. El borde de los esterocilios en la región apical, esto de adentro es la luz con espermatozoides, y la función aquí de los esterocilios junto a las células principales, o que son las células que tienen a esos esterocilios en el epidídimo, va a ser ayudar a la maduración de los espermatozoides. Por último, la especialización llamada cilios. De los cilios nosotros tenemos que saber que hay tres distintos de cilios. Unos cilios llamados cilios mótiles o cilios móviles, que son los que analizaremos en este momento, que tienen la capacidad de moverse. Unos cilios primarios que se encuentran en varias células del organismo y que tienen otras funciones como la mecanotransducción, como la osmorrecepción. Y unos cilios llamados nodales, que son los que encontramos durante la embriogénesis. Pero lo que nos interesa en ese tema son los cilios móviles. ¿Cuál va a ser la función de los cilios móviles? Pues tiene la función de moverse. ¿Para qué se van a mover? Para el desplazamiento de sustancias y partículas de la luz. Esto es especialmente útil en el epitelio respiratorio, por ejemplo, en las trompas uterinas. En el epitelio respiratorio, ¿para qué? Porque cuando nosotros estamos inhalando, pasan partículas de polvo, pasan otras sustancias que pueden afectar al organismo, al tejido conectivo. Entonces el epitelio que recubre a la tráquea tiene que desarrollar cilios para mover estas partículas. Siguiente, las trompas uterinas van a tener cilios para ayudar al movimiento del ovocito durante la ovulación. Perfecto. Ahora, en cuanto al esqueleto, aquí cambia completamente el esqueleto de esta especialización. Van a contener unos filamentos llamados microtúbulos en su interior. Esto ya lo habíamos visto en el apartado de célula. Los microtúbulos vimos que están conformados por unas proteínas llamadas tubulinas, que son tubulinas alfa, tubulinas beta. Las tubulinas gamma solo se encuentran en la región que está conformando a los cilios o en la base, pero por mientras en todo el cilio, por dentro de él, vamos a encontrar tubulinas alfa y beta. Aparte de eso, estos microtúbulos van a conformar una disposición llamada axonema. El axonema es el nombre que se le da al esqueleto interno o a la disposición que adoptan estos microtúbulos dentro del cilio. El axonema tiene una disposición, apréndetela bien, 9+2. ¿A qué se refiere 9+2? Si yo hago un corte transversal de este cilio, vería esta imagen. 9+2 se refiere a que yo tengo 9 pares de microtúbulos periféricos y un par central. Esta disposición me va a ayudar para la función de movilidad del cilio. Vemos como estos pares igualmente se van a estar anclando al par central a través de conexiones radiales, etc. y otras especializaciones más chiquitas que no es necesario comentar. Lo que sí es útil comentar y muy importante es saber que existe una proteína llamada nexina que me ayuda a establecer las uniones entre los pares periféricos, y una proteína muy importante que tienes que saber llamada dineína. La dineína sirve para conformar la función de movilidad del cilio. La
la dineína se forma, o más bien tiene una forma de brazos que se establecen en los pares de los microtúbulos. Eso es para que estos bracitos, pongamos que yo soy un microtúbulo, estos bracitos se anclan al microtúbulo que tengo enfrente y ayudan a que se realice un movimiento. El par de atrás mueve al par de enfrente y el par de enfrente pues va a mover al par que tiene enfrente y así va a mover a los microtúbulos y al cilio en su totalidad. Y en eso se basa esta característica de movilidad. Por último, última característica o última función que van a tener los cilios por dentro es un transporte llamado transporte ciliar. ¿Este transporte ciliar en qué consiste? El transporte ciliar consiste en que yo voy a tener dos proteínas, una llamada dineína y otra llamada cinesina, que me van a ayudar al transporte de partículas o de sustancias por dentro de este cilio o a través de todos los microtúbulos. Recordemos que existe un transporte llamado transporte anterógrado que se basa en que desde la región más proximal se van a mover cosas hacia la región más distal. Esto va a estar mediado por la cinesina y por el transporte contrario, que es el retrógrado, va a estar mediado por la proteína llamada dineína. Muy bien, vamos a ver ahora la base del cilio. ¿Quién me va a formar a estos microtúbulos, a este esqueleto interno? Una región llamada cuerpo basal. El cuerpo basal está constituido por lo que llamaríamos un centriolo, que es parte del hematoc. Esto diríamos que es un hematoc, un centro organizador de microtúbulos, un centrosoma, que va a estar conformado por la estructura de un centriolo. Esta estructura tiene una disposición de 9 tripletes periféricos, no tiene el par central, y este hematoc, este cuerpo basal, es el que va a formar, o este cuerpo basal que está conformado por microtúbulos, me va a ayudar a dar lugar a todos los microtúbulos del cilio. Esto se puede, ya que contiene otras proteínas, por ejemplo la tubulina gamma. Y por último, vamos a detallar estructuras que están asociadas al cuerpo basal que son muy preguntables en tu clase. Número 1 es la lámina alar. La lámina alar es como un cuello de una camisa que me ayuda a anclar al cuerpo basal con la membrana plasmática adyacente. Siguiente, el pedículo basal, que me sirve también como estructura de anclaje. Y por último, una región llamada raíz estriada, que es una raíz que también me ayuda de anclaje. Esto es necesario saberlo porque hay unas imágenes que me muestran estos apartados o estas estructuras que yo me tengo que saber o que yo tengo que aprender a identificar. Hablemos de, por ejemplo, esta imagen. Vemos varios cilios. ¿Y cómo sé que son cilios? Primera característica y que no te va a fallar para la hora de identificar. Los cilios tienen 3 líneas en su porción más interna por dentro de la membrana plasmática. Aquí vemos 1, 2, 3 líneas. ¿A qué me están caracterizando estas líneas? Pues es al par central y 2 de sus pares periféricos. Así tal cual. Así yo no me voy a confundir con microvellosidades o con esterocilios, porque yo ya sé que si yo veo estas 3 líneas, yo voy a estar viendo cilios. Siguiente, estas regiones de aquí abajo son los cuerpos basales. Ve cómo en el cuerpo basal yo puedo ver algunas características. Por ejemplo, si las flechas me están apuntando aquí a la zona de transición entre el cilio y el cuerpo basal, pues voy a saber que me está señalando a la lámina alar. Si yo veo que hay un punto a un lado del cuerpo basal, yo sé que me está apuntando a esta estructura llamada pedículo basal. Y por último, si yo veo una zona que está más o menos estriada, pues sé que me están refiriendo a la raíz estriada. Estas son las características de los cilios. Por último, cabe destacar otra vez que estas estructuras tienen movimiento propio. Y por último, un extra, patología relacionada con los cilios. El síndrome de Cartagener. ¿En qué consiste el síndrome de Cartagener? Ocurre una anormalidad en la dineína, en los brazos de la dineína. Por lo tanto, si la dineína no se encuentra en los cilios, no se pueden mover los cilios. Entonces, yo voy a tener problemas respiratorios, o estos pacientes van a tener problemas respiratorios. Esa es una microscopía de luz, nada más para que veas el epitelio traqueal y veas cómo aquí en la zona más apical vemos estas especializaciones llamadas cilios, que parecen cortes de cabello militar. Esto que está marcado con BB es el agrupamiento de los cuerpos basales, es por eso que se están tiñendo en gran manera. Otra vez, un epitelio de la tráquea y vemos a este conjunto de cilios. Eso sería todo por ese tema. Muchas gracias y te recordamos venir a los cursos.